La fuerza intermolecular está asociada con la energía potencial intermolecular mediante esa ecuación que está ahí. Pueden haber dos tipos de fuerzas, las atractivas y las repulsivas. Sea cual fuese esta, siempre está asociado a la energía potencial que hay entre dos especies. Si la fuerza tiene signo positivo, o sea, el valor numérico de esa fuerza tiene signo positivo, pues estamos hablando de una fuerza de repulsión. Y si tiene signo negativo, pues es una fuerza de atracción. Vamos a empezar viendo primero la interacción que puede haber entre dos iones, o también llamada interacción ion-ion. Imagine usted que tiene estas dos especies químicas, que son dos iones, ¿no? El amonio y el acetato. Entonces, la carga neta del amonio, pues es uno positivo, y la carga neta del acetato es uno negativo. Estas especies van a manifestar una fuerza de atracción, porque tiene signo cambiado. Esta fuerza de atracción se puede representar mediante la ley de Coulomb, que es igual, ¿no?, al producto de las cargas de ambas especies que están interactuando, dividido una serie de constantes y la distancia que las separa al cuadrado. La fuerza de interacción entre dos iones o entre dos cargas puntuales, que es básicamente lo que es la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb habla básicamente de cargas puntuales, no de moléculas cargadas. Pero si asumimos que las moléculas cargadas son cargas puntuales, entonces esta fuerza de interacción entre estas dos cargas puntuales la puedo representar mediante la ley de Coulomb. Entonces, la energía potencial intermolecular de estas dos especies la puedo derivar de la ley de Coulomb. Esta expresión lo reemplazo acá, entonces puedo tener una expresión de la energía potencial de interacción entre estas dos especies, donde estos términos Z están asociados con las cargas relativas de cada uno de ellos, ¿no? Recuerde que la carga de una especie, en este caso Q, es igual a la carga relativa multiplicado por la carga del electrón, ¿no?, que es la unidad básica de carga eléctrica que existe, la carga del electrón. Si este término lo reemplazamos acá y hacemos la integral respectiva, vamos a llegar a un término de la energía potencial. La energía de interacción entre estas dos especies, primero que depende de manera directa de las cargas relativas, ¿no? En este caso U más 1 y en este caso menos 1, correcto. Pero también depende de manera inversa con la distancia que se separa, que están separadas estas dos. Es decir, que a mayor distancia de separación, menor es la energía potencial intermolecular. Y recuerden que la energía potencial intermolecular es la capacidad que tienen esas especies para interactuar. Mientras más energía potencial intermolecular tenga una pareja de estas especies, significa que tienen más capacidad de interacción. Mientras menor sea esta energía potencial intermolecular, quiere decir que va a tener menos capacidad de interacción. Este es en el caso de dos especies que son iónicas y que estamos asumiendo que se comportan como si fueran cargas puntuales. Pero también puede haber interacción entre dos dipolos. Fíjese, aquí tengo la molécula de este es el cloruro de hidrógeno y etanol. Ambas especies son dipolos. Cloruro de hidrógeno tiene una región en donde predomina la carga negativa y tiene otra región donde predomina la carga positiva. Y eso se debe a la diferencia de electronegatividades, pues, ¿no?, que ustedes lo han visto en química general. Ustedes saben que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, se encuentra más a la derecha en la tabla periódica. Entonces, como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, significa que en esta zona de la molécula hay un predominio o hay un aumento, un incremento en la densidad electrónica. Para hacerlo en sencillo, hay más electrones si quiere, ya, si quiere ponerlo así encima.
Mientras que en esta zona del hidrógeno, en esta zona hay una deficiencia electrónica. Lógico, porque como aquí hay un incremento en la densidad electrónica, significa que aquí hay una deficiencia en la densidad electrónica. Por lo tanto, eso genera una carga positiva. ¿No? La carga positiva es la ausencia de electrones. La carga negativa es el incremento excesivo de electrones. Al final, la molécula es neutra, porque no tiene un electrón de más o un electrón de menos como sí lo tienen los iones. Lo mismo ocurre en el etanol. Solo que en el etanol ocurre algo bien interesante. Por la presencia de los átomos de carbono, si bien es cierto existe una zona de carga positiva que está cerca al hidrógeno, y existe una zona de carga negativa que está en el lado del oxígeno, también existe una zona que no tiene carga. Vamos a poner que es una zona sin carga. La molécula en su conjunto es neutra, no tiene su carga efectiva, es cero, ¿no? Porque esto se cancela. Sin embargo, la presencia de esas regiones con diferente carga le dan polaridad a la molécula, por lo tanto lo vuelve un dipolo. Y los dipolos también pueden interactuar. Los dipolos interactúan entre sí. Las regiones que tienen carga positiva interactúan con las regiones que tienen carga del signo contrario, atrayéndose, o con las regiones que tienen carga del mismo signo, repeliéndose, ¿no? Eso va a depender en qué dirección interactúen. Puede haber atracción o puede haber repulsión. La energía potencial intermolecular de esta interacción entre dos dipolos se representa mediante esta ecuación que ustedes están viendo aquí, que también está en sus hojas. En esta ecuación nos dice que la energía potencial de interacción de estos dos dipolos está relacionado con los momentos dipolares de cada uno de ellos. Y el momento dipolar justamente es una representación de la presencia de estos polos. Solamente las moléculas polares tienen momento dipolar. Las moléculas que no son polares no tienen momento dipolar. Entonces aquí él tiene momento dipolar, ¿no? Porque hay una zona negativa y una zona positiva, y él también tiene un momento dipolar. Por supuesto que son diferentes valores, porque si bien es cierto, usted puede decir, pero si acá hay una carga positiva y negativa, aquí también hay positivo y negativo, entonces tiene el mismo momento dipolar, no. No, porque son sustancias distintas, miren. La carga negativa lo genera aquí el oxígeno. El oxígeno, por su mayor electronegatividad que el hidrógeno, lo que hace es atraer los electrones, ¿verdad?, hacia esta zona. Y eso hace que aquí se incremente la densidad electrónica y por lo tanto se vuelva a se adquiere una carga negativa. Pero la electronegatividad del oxígeno no es igual que la electronegatividad del cloro. El oxígeno es más electronegativo que el cloro. Por lo tanto, estas intensidades de estas cargas no son iguales. Y si a eso le sumamos el hecho de que el oxígeno tiene por este lado una cadena carbonada neutra, esta cadena también afecta a la formación de estas cargas, de estos polos. Porque no es lo mismo que el oxígeno tenga unido a él 2 átomos de carbono a que tenga unido 20 átomos de carbono a este lado. La presencia de esta región de carbonos influye en la capacidad que tiene el oxígeno de atraer electrones y por lo tanto influye en la intensidad de estas dos cargas. Por eso es que cada molécula, por más que pertenezcan a la misma familia, si son polares, tienen momentos dipolares diferentes. O sea, estos valores no son iguales. Entonces, la energía potencial intermolecular entre dos dipolos que están interactuando depende del momento dipolar. Pero hay algo más. También depende, en forma inversa, de la distancia que los separa. Lo mismo ocurre también con la interacción entre los iones. Pero si usted observa, en el caso de los iones, la energía potencial es inversamente proporcional a la distancia. Pero aquí, en los dipolos, es inversamente proporcional a la distancia a la sexta. Eso significa que esta fuerza de atracción entre iones es de largo alcance, mientras que esta fuerza de atracción entre dipolos es de corto alcance. Si pusiésemos a las dos moléculas, o estas dos que están acá, en un lado y estas otras dos en otro lado, pero separadas por la misma distancia,
estos dos iones van a interactuar con mayor intensidad en comparación con estos dos de acá. U otra forma de decirlo, que estos dos iones pueden estar separados a una distancia relativamente grande y se van a atraer. Mientras que estos dos, si los separas demasiado, simplemente ya no se atraen. Es una fuerza débil o es una fuerza de corto alcance. Es decir, que solamente se origina cuando las moléculas están relativamente cerca. Las moléculas pueden estar no cerca, pueden estar muy alejadas y pueden interactuar. Ojo que cuando estoy hablando de distancias alejadas, no estoy diciendo a 1 metro de distancia, a 1 kilómetro, estoy hablando de distancias moleculares. Además de la interacción entre dos dipolos, también puede haber interacción entre un dipolo y un dipolo inducido. Un dipolo, como el que hemos visto aquí hace un momento, presentan cargas permanentes. Son cargas que siempre van a estar ahí. La estructura molecular de la especie hace que estas cargas siempre estén presentes. Dependen de sí mismos, de su propia formación molecular. Ese es un dipolo permanente, que simplemente decimos dipolo nada más. Pero hay dipolos que no son permanentes, que son inducidos. Veamos este caso. Acá tenemos otra vez el cloruro de hidrógeno polar y por otro lado una molécula de cloro. Es una sustancia apolar, no tiene polaridad. No debería atraerse con el cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿no puede haber interacción entre estos dos? Sí, sí puede haber. ¿Pero cómo? Lo que ocurre es que si bien es cierto, en este caso el cloro es apolar, no tiene polaridad, o sea, no es un dipolo permanente, pero sí puede ser inducido. Inducido es que puede ser modificado. Es decir, el que no tiene polos lo pueden inducir a que los tenga. Producto de su movimiento al azar, esta molécula de cloruro de hidrógeno se aproxima a la molécula polar. Cuando se aproxima, la induce a que tenga polaridad. Cuando se aleja, ya no es inducida y regresa y otra vez es una molécula polar. Pero esta polaridad no es permanente, es una polaridad intermitente, instantánea, momentánea, que solo aparece producto de la aproximación de otra especie que sí tiene polaridad. Y cuando esta otra especie se aleja o producto de su movimiento se separa un poco, pues esta molécula simplemente pierde esa polaridad. A esto le llamamos una polaridad instantánea, desde un instante nada más, porque él no es así, él no es polar, es apolar. Como esta molécula tiene aquí una región con una elevada densidad electrónica, por eso que tiene carga negativa, entonces cuando esta molécula se aproxima a esta, donde evidentemente esta de acá tiene sus electrones completamente distribuidos por todo el volumen de la molécula, cuando esta zona se aproxime, ¿qué es lo que va a hacer esto de aquí? Va a repeler a los electrones que estén en esta zona. Los electrones que estén en esta zona, como tienen carga negativa, por la proximidad de esta carga negativa, ¿qué va a ocurrir? Los electrones van a empezar a desplazarse ligeramente. Al desplazarse, al producirse este movimiento electrónico dentro de la molécula, lo que se está originando es que haya una zona que empieza a tener deficiencia electrónica. Y al tener deficiencia electrónica, pues automáticamente adquiere carga positiva instantánea, producto del movimiento de los electrones que están siendo repelidos por esta carga negativa de esta molécula. Entonces, como la densidad electrónica aquí ha ido disminuyendo por el movimiento electrónico, eso significa que en otra parte de la molécula tiene que aumentar la densidad electrónica. Y a esa zona donde se produce el aumento de la densidad electrónica se genera una carga negativa, pero otra vez instantánea. Y cuando esta perturbación, ¿no? Porque esta situación es una perturbación, se aleja de esto, pues simplemente la molécula retorna a su condición original. Entonces, ese es un dipolo inducido. La energía potencial intermolecular, cuando se produce la interacción entre un dipolo y un dipolo inducido, está dada por una expresión de este tipo. Tenemos aquí las fuerzas producto de la interacción ion-ion, la interacción dipolo-dipolo y la interacción dipolo-dipolo inducida.